Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Cuando tengan pueden decir amén, mis hermanos, para dar lectura todos juntos. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todos juntos, mis hermanos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Hoy, mis hermanos, traigo una predicación que comúnmente se le conoce como temática. Por cierto, casi no me gusta predicar temáticamente. Prefiero más exponer la palabra de Dios de una manera expositiva, ir a algunos versículos o a un pasaje, profundizarnos en él, pero hoy lo vamos a hacer de una manera temática. Bien dice un predicador llamado John MacArthur, dice que cada vez que prediquemos de una manera temática, que debe ser muy raro, porque hay un tema en especial que debemos a lo mejor compartir a la iglesia, lo hagamos y después nos arrepintamos. Porque las predicaciones temáticas, mis hermanos, suelen a veces sacar los textos de su contexto. Y a veces se toman varios textos para apoyar un tema, pero realmente no sabemos si ese texto en su contexto está diciéndonos eso. A veces solamente lo usamos para apoyar nuestro argumento. Hoy espero en Dios no hacer eso. Y si lo hago, creo que al final debo de arrepentirme. Porque debemos dejar que sea la palabra de Dios la que nos diga lo que ella misma nos dice y no lo que nosotros queremos apoyar por nuestras ideas. Hoy nuestro tema, hermanos, es un tema que es muy común en estos días. Diciembre, se acercan festividades, así que le vamos a titular, el tema para nuestro mensaje de hoy es: ¿debemos celebrar la Navidad? Ese es nuestro título. ¿Debemos celebrar la Navidad? ¿Por qué de la pregunta, mis hermanos? ¿Por qué nos tenemos que hacer la pregunta si debemos celebrar la Navidad? Y es que, mis hermanos, no todos los cristianos celebran la Navidad. Eso es algo cierto. No todos los cristianos celebran la Navidad. ¿Y está bien o está mal celebrar la Navidad? Y es que hay un problema, mis hermanos. En primer lugar, vamos a ver el problema. ¿Por qué nos tenemos que hacer la pregunta de si como cristianos debemos celebrar la Navidad? El problema es que la Navidad, mis hermanos, estoy hablando del problema, no es mi posición, pero hay un problema que nos lleva a preguntarnos si debemos celebrar la Navidad. El primer problema, hermanos, es que la Navidad, dicen muchos cristianos, y tienen razón. Dicen muchos cristianos, es que la Navidad huele a paganismo. Y tienen razón, mis hermanos. No es mi posición, pero es el problema que existe. Es que la Navidad huele a paganismo. ¿Qué es el paganismo? El paganismo es una religión antigua, mis hermanos, que los romanos, principalmente los romanos, creían en ciertos dioses falsos. Y el paganismo, hermanos, tenía una festividad. Los romanos tenían una festividad llamada la celebración de los Saturnales. Antes se conocía la celebración de los Saturnales. Y es que Saturno era un dios romano, el dios de la agricultura y el dios de la cosecha. ¿Y sabes en qué días le celebraban a este dios llamado Saturno? Esto es historia, es historia, no estamos inventando nada. ¿Sabes en qué fechas le celebraban a este dios Saturno? Las festividades comenzaban el 17 de diciembre y terminaban el 23, para así darle inicio al 25 a una celebración con la que ellos celebraban o coronaban todas estas festividades con el nacimiento del dios Sol, el 25 de diciembre. Así que del 17 al 23 eran festividades en honor a Saturno, dios de la agricultura. Así que, ¿qué hacían los romanos? Que ese día, ya que eran celebraciones para el dios de la agricultura, pues ponían árboles, ponían todo lo que tenía que ver con la naturaleza, para celebrar en honor a la agricultura y a la cosecha. Traían cosechas, las mejores cosechas que podían tener de ese año, para celebrar a este dios llamado Saturno, un dios falso. Curioso, por eso les decíamos, muchos cristianos dicen, no es mi postura,
Muchos cristianos dicen, es que Navidad es paganismo, es paganismo. Curioso que las posadas, ¿cuándo comienzan las posadas, mis hermanos? Los que saben de posadas. El 16. El 16 comienzan las posadas, son 9 días. 9 días del 16 al 25. O sea, curioso, ¿no? Exactamente, la celebración a este dios Saturno comenzaban el 17 hasta el 23, para coronar toda la celebración con el 25 de diciembre, que era el renacimiento del dios Sol. Entonces existe un problema. ¿Por qué muchos cristianos no celebran Navidad y debemos respetarlos? O sea, no tenemos de ponernos a debatir con ellos, debemos respetarlos porque tienen muy buenos argumentos. ¿Cuál es la razón? Huele a paganismo, la Navidad huele a paganismo, y tienen razón. Pero no solamente la Navidad, mis hermanos, huele a paganismo, sino que la Navidad huele a catolicismo romano. Y aquí hago la aclaración, catolicismo romano. Porque hablar de catolicismo, hermanos, si tú buscas en el diccionario la palabra católico, ¿qué significa la palabra católico? Universal. Es decir, que cuando hablamos de la Iglesia de Cristo universal, la Iglesia en todo el mundo, aunque no queramos, mis hermanos, aunque no querramos usar la expresión católico, en cierta forma, cuando hablamos de la Iglesia universal, hablamos de la Iglesia católica, es la Iglesia universal de Cristo. Pero por eso aquí hago y remarco, la Navidad huele a catolicismo romano. Y es que el Papa Julio I, hermanos, allá por el año 337 después de Cristo, el Papa Julio I se dio cuenta que el paganismo estaba muy metido en el corazón de mucha gente, incluso de muchos cristianos estamos hablando del 337 después de Cristo, o sea, hace mucho tiempo atrás. Así que, ¿qué hizo el Papa Julio I? Dijo, ok, el 25 celebran Navidad, desde el 17 el 25 celebran el renacimiento del sol, y comienzan las festividades desde el 17, pues cristianicemos esta celebración. ¿Qué vamos a hacer? Ok, nosotros como cristianos no le celebramos al sol, le celebramos a Cristo, quien es el sol de justicia. Así que vamos a comenzar desde el 16 nuestras festividades, lo que se conoce como... ¿Cómo se conocen? Que hace rato les dije, se me fue el nombre. Las posadas. Vamos a comenzar nuestras posadas desde el 16, para así sacar y exterminar el paganismo de entre nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo este Papa, hermanos? A lo mejor sus intenciones fueron muy buenas. ¿Qué fue lo que hizo este Papa? Pues cambiar la celebración. En vez de celebrarle a un Dios pagano, vamos a celebrarle al verdadero Dios, a Jesucristo. Así que, mis hermanos, de hecho, la palabra Merry Christmas, ¿sí la has escuchado en inglés? Merry Christmas, ¿no? Que comúnmente la traducimos como Feliz Navidad. Merry Christmas no quiere decir Feliz Navidad. Merry es feliz en inglés, y Christmas son dos palabras, Cristo, y más es misa. Así que decir Merry Christmas, estamos diciendo Feliz Misa de Cristo. O sea, que tu misa que celebras en honor a Cristo sea feliz, porque era una celebración que el catolicismo romano pues celebraba para cristianizar esta celebración pagana. Por eso es que el problema, ¿debemos celebrar la Navidad? Huele a paganismo la Navidad, huele a catolicismo romano, y nosotros no somos católicos romanos, somos, sí, en cierta forma católicos, pero somos evangélicos, protestantes, cristianos. Así que debemos celebrar la Navidad. Hubo un grupo de cristianos, mis hermanos, protestantes, ingleses, allá por el siglo XVI, 1500 hasta el 1700, que fueron los puritanos. Este grupo de cristianos eran cristianos que querían apegarse lo más que se pudiera a la Escritura. Así que los puritanos decían, si la Biblia no me ordena celebrar la Navidad, ¿qué decían los puritanos? No la voy a celebrar. O sea, ¿dónde dice la Biblia que celebre la Navidad? Si me muestras un pasaje donde diga que celebremos el nacimiento de Cristo, la celebro. Pero ya que la Biblia no me lo dice, no lo voy a celebrar. Y los puritanos eran reconocidos, mis hermanos, por su apego estricto
a la Escritura. O sea, si la Escritura no me lo dice, no lo hago. Y si la Escritura no hay pasajes donde me ordena el Señor que celebremos su cumpleaños, su nacimiento, no lo voy a celebrar. A estos se les conocieron como los puritanos. Los puritanos. De hecho, hasta la expresión llegó a ser una expresión burlona, porque cuando una persona era muy religiosa le decían, ya vas a empezar de puritano, ya vas a empezar de extremista, de fundamentalista. Así que los puritanos, en oposición a todas las festividades católicas romanas, no celebraban la Navidad. Y hermanos, hay muchas cosas que rescatar de los puritanos. Hay muchos escritores muy buenos, puritanos, muy buenos, buenísimos. Pero ellos no celebraban la Navidad porque decían, la Biblia no me lo ordena. Es más, la Navidad huele a paganismo y huele a catolicismo romano. Nosotros no somos romanos, así que no vamos a celebrar la Navidad. Con todo esto, mi hermano, la pregunta sigue en pie. ¿Debemos celebrar entonces la Navidad? Si esta en sus orígenes, como la celebramos, como se acostumbra, el 25 de diciembre, comenzando desde el 16, todo apunta según la historia, mis hermanos, si esto es historia, investiguen, busquen en internet, allí está. Tiene que ver con una celebración pagana, que después un papa la cristianizó, y así tenemos nuestras festividades de Navidad desde el 16 de diciembre hasta el 25. Debemos celebrar la Navidad. Y aunque es cierto, mis hermanos, como decían los puritanos, no tenemos una orden en la Escritura de celebrar la Navidad. ¿O tú acaso, hermano, conoces algún pasaje donde se te ordene que debas celebrar la Navidad? No lo hay. Por aquí viene la contraparte. Pero tampoco hay un mandato que no lo prohíba. Ciertamente no hay un mandato que nos diga deben celebrar la Navidad, y el Señor lo instituye y el Señor lo establece y lo ordena. No hay un mandato. Pero tampoco hay una prohibición. No hay una prohibición. Y ya aquí, mis hermanos, entramos a la respuesta. Hemos visto el problema. Debemos celebrar la Navidad, ya que esta huele a paganismo, ya que esta tiene sus orígenes en el paganismo, ya que esta huele a catolicismo romano, y muchos cristianos muy devotos, conocidos como los puritanos, siglos atrás, años atrás, no la celebraban por su celo a cumplir de una manera estricta lo que la Biblia nos mandaba. Y creo que es muy respetable su posición de todos ellos. Aún así, ¿debemos entonces celebrar la Navidad? Vamos a la respuesta, hermanos. Hemos visto el problema, vayamos a la respuesta. En la Biblia hay mandatos que, querramos o no, mis hermanos, debemos de cumplir. Hay mandatos, por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Estamos obligados a cumplir los 10 mandamientos, mis hermanos, como la ley moral de Dios? Yo creo que sí. Debemos esforzarnos por cumplir los 10 mandamientos, no tener dioses ajenos delante de nuestro Señor, guardar un día de reposo para dedicárselo a nuestro Señor, es lo que estamos haciendo hoy. Y después vienen todos los mandatos con referente a honra a tu padre y a tu madre, no mentirás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás. De hecho, hermano, todos estos mandatos, la mayoría de naciones se rigen por estos mandamientos. ¿Qué sería de una nación que quitara el mandamiento no mentir? Aquí podemos mentir, si quieres miente. No, todos sabemos que mentir es malo y debemos esforzarnos por no mentir. Todos sabemos que robar es malo y debemos esforzarnos por no robar, mis hermanos. Así que hay mandatos en la Escritura, hermanos, que no están en discusión. Debemos de esforzarnos por cumplir. Pero hay ciertas verdades, mis hermanos, que no las tenemos como mandatos, pero que se conocen como principios cristianos. O sea, una cosa son los mandatos cristianos, que son claros en la Escritura, pero hay otra cosa que se llaman principios cristianos. Los principios cristianos, mis hermanos, son verdades y prácticas extraídas de las vivencias de los piadosos, de los justos. O sea, nosotros vemos la vida de ciertos personajes en la Escritura, decimos, son dignos de imitar, hay que seguir su ejemplo. Y hay muchos pasajes, mis hermanos, donde el apóstol Pablo y la Escritura nos invita a seguir el ejemplo de los que buscan de Dios, de los que viven de una manera digna del Evangelio, que debemos de imitarle, seguir su ejemplo. Así que de estos personajes muchas veces extraemos verdades
que aunque no son mandatos, se convierten en principios cristianos que debemos de vivir y procurar ser como ciertos personajes en la Escritura. Tomando en cuenta esto, mis hermanos, vayamos a algunos ejemplos acerca. En la Escritura hay cierto ejemplo de personajes que celebraron la Navidad. Ya que no está el mandato, no existe el mandato, mis hermanos, y por eso si un cristiano en su corazón está convencido que no debe celebrar la Navidad, mi hermano, no te metas con él. Respetemos, digan, ok, mi hermano, está bien. No la quieres, excelente. Yo sí la voy a celebrar. Yo sí la voy a celebrar. ¿Y por qué? Porque hay ejemplos en la Escritura de ciertos personajes que sí lo hicieron. Y aunque no es un mandato, entonces tenemos la libertad de hacerlo o no hacerlo. El primer ejemplo, vayamos a Lucas capítulo 2, mis hermanos. Lucas capítulo 2, veamos algunos personajes que celebraron la Navidad, celebraron el nacimiento de nuestro Señor. Lucas capítulo 2, no como mandato, pero sí lo hicieron como un evento, algo espontáneo que les salió del corazón y que podríamos seguir su ejemplo. Lucas capítulo 2. Y vamos a dar lectura desde el versículo 8. De hecho, el título ahí en nuestra Reina Valera 60 son Los ángeles y los pastores. No pastores predicadores, sino pastores que cuidaban animalitos, ovejas. Dice desde el versículo 8. Veamos, mis hermanos, lo que hicieron los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Fíjate, hermano, lo que hubo en este evento. Hubo resplandor, es decir, hubo luces, resplandor. Tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Qué dice, hermanos, el ángel? ¿Qué les dijo? ¿Les doy qué? Nuevas de gran gozo. O sea, les doy una noticia que es digno celebrar. O sea, buenas de gran gozo. Esta expresión gran gozo, hermanos, entendámoslo como celebración. ¿Te acuerdas cuando el hijo pródigo regresa a casa, que el padre dice que se regocijó? O sea, en otras palabras, hizo fiesta. El ángel les está diciendo a los pastores: miren, les voy a dar una noticia que es digna de celebrar y que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Fíjense, hermano, hubo un pesebre, había pesebre, un niño. Y repentinamente, versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué hicieron esta multitud de ángeles, mis hermanos? Fue el primer coro navideño. ¿Qué les parece, mis hermanos? El primer coro de multitud de ángeles. ¿Has escuchado a esos coros de personas, de jóvenes, niños o de diferentes edades, que en Navidad hacen sus conciertos navideños y qué bonito se escucha? Y entonan puros cantos de Navidad, Noche de Paz y muchas más. Imagínate, hermanos, este evento, el primer evento de la Navidad. No eran personas. ¿Quiénes eran? Ángeles cantando a una voz: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¡Qué espectáculo vivieron, mis hermanos, los pastores! Imagínense ver una multitud de ángeles ofreciendo un concierto para el recién nacido. Y si seguimos leyendo, vamos a seguir leyendo, dice, versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén
y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, ¿qué dice? Se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, ¿qué haciendo? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Aquí tenemos un ejemplo, hermanos, muy claro de cómo ciertos personajes llamados ángeles y pastores, ¿qué hicieron? Celebraron la Navidad, se regocijaron porque Jesús había nacido. Ciertamente no era un mandato, pero les surgió espontáneamente del corazón glorificar y celebrar a aquel que había nacido. Y aquí, hermanos, podríamos extraer un principio cristiano. Si los ángeles y los pastores se regocijaron por el nacimiento de Cristo, tú y yo lo podemos hacer. Tú y yo podemos regocijarnos y alegrarnos y glorificar a Dios por darnos a Cristo. Pero pasemos a otro ejemplo, el ejemplo de los magos. Mateo capítulo 2, ahora vayamos al Evangelio de Mateo. No son mandatos, mis hermanos, no son mandatos, y quiero estar aclarando constantemente en este mensaje que debemos respetar a nuestros hermanos cristianos que deciden no celebrar la Navidad, porque tienen suficiente razón y tienen argumentos válidos. Y ya que no es un mandato, como no matarás, no robarás, no mentirás, pues no están obligados a celebrarlo, mi hermano. Pero tú y yo podemos extraer principios cristianos que nos invitan, no como mandato, sino nos invitan, si en el corazón tenemos ese deseo de glorificar a Dios por Cristo, quien se hizo carne. Tenemos varios ejemplos que nos dejan ver que lo podemos hacer. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Ahora es la visita de los magos. Lo leo una vez más, mi hermano. Mateo capítulo 2, del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén. Vean, hermanos, aquí aparecen algunos símbolos que usamos en nuestras celebraciones de Navidad. ¿Qué apareció? Una estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Otra vez la expresión, hermanos, se regocijaron con muy grande gozo. Otra vez esa expresión, hermanos, se regocijaron, es que celebraron. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, es decir, regalos. Otra vez otro símbolo que usamos mucho en Navidad, que son regalos. Estrella, regalos.
Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Otro ejemplo más, mis hermanos, de personajes en la Escritura dignos de seguir su ejemplo. ¿Quiénes? Los magos. Hemos visto el primer ejemplo, los ángeles y los pastores. Ahora, hermanos, hemos visto a los magos, quienes también, la misma actitud que tuvieron los pastores, se regocijaron con muy grande gozo. Es decir, celebraron el ejemplo de los magos. No es un mandato, hermanos, pero podemos extraer el principio de este gozo y esta celebración por el nacimiento de Cristo al seguir el ejemplo ¿de quién? De los magos. Pero vayamos a otro, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 10, ahora vayamos a Juan, mis hermanos. Juan capítulo 10, Evangelio de Juan, capítulo 10. Es que, mis hermanos, nuestros hermanos cristianos que no celebran la Navidad y que debemos respetarles, mis hermanos, dicen, es que esta festividad no es una festividad bíblica. No hay ninguna parte en la Biblia que nos ordene hacer una fiesta de Navidad. Ok, veamos lo que hizo nuestro Señor Jesús con fiestas que no eran ordenanzas bíblicas, pero que nuestro Señor participó de ellas. Juan capítulo 10, versículo 22 y 23. Dice la Escritura: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Aquí hagamos una pausa. Esta fiesta de la dedicación, mis hermanos, si tú buscas por todo el Antiguo Testamento, no existe tal celebración, no existe tal fiesta. Esta fiesta de la dedicación fue una fiesta que surgió entre el último profeta llamado Malaquías y el primer profeta en el Nuevo Testamento, que fue el último de todos los profetas. ¿Quién fue? ¿Recuerdan? Juan el Bautista. ¿Recuerdas? El último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. Y después hay un periodo de silencio que se conoce como periodo intertestamentario. ¿Por qué es periodo intertestamentario? Porque está en medio de los dos testamentos, del Antiguo y del Nuevo. Así que tú, cuando estás leyendo la Biblia, llegas a Malaquías, el último libro, termina Malaquías, hay una hojita en blanco y comienza Mateo. ¿Sabes, mi hermano, esa hojita en blanco? ¿Cuántos años pasaron entre Malaquías y cuando apareció Juan el Bautista anunciando la venida del Mesías? Pasaron 400 años. ¿Qué se le conoce como el periodo intertestamentario? Es una materia del seminario, periodo intertestamentario. Y también se le conocen como años de silencio, donde Dios ya no habló nada. Dios se quedó en silencio. Mataron al último profeta en el templo de Dios, mataron a Malaquías y Dios guardó silencio hasta la venida de Juan el Bautista. Y entonces Juan el Bautista comenzó a anunciar la venida del Mesías. En ese periodo, hermanos, 400 años, pasaron muchas cosas. Hay unos libros que los conocemos como libros deuterocanónicos, así, libros deuterocanónicos, que no los incluyen nuestras Biblias, pero los incluyen las Biblias católicas romanas. De hecho, las Biblias católicas como las Biblias evangélicas son exactamente igual, a excepción de los libros demás que tienen. Entre los libros demás que tienen son Macabeos. ¿Alguien ha escuchado el libro de los Macabeos? Primera, segunda, y creo que hay hasta tercera de Macabeos, si no me equivoco. En el libro de los Macabeos es la narración de todo lo que sucedió entre Malaquías y Juan el Bautista. De hecho, en el seminario se nos hace leer obligatoriamente Macabeos. O sea, aunque no están en la Biblia, en nuestra Biblia, pero los tenemos que leer, que son como históricos, aunque no son palabra de Dios, consideramos nosotros. Pero son históricos, nos dejan ver algunos datos históricos de lo que pasó en ese periodo. Y en ese periodo, hermanos, un emperador romano vino a Jerusalén y destruyó el templo, lo destruyó. ¿Y qué hicieron los judíos? Que lo reconstruyeron. Y al reconstruirlo, entonces comenzaron a celebrar la fiesta de la dedicación. Esta fiesta de la dedicación era en conmemoración a que ellos pudieron reconstruir el templo de Jerusalén.
Pero no hay ningún mandato en el Antiguo Testamento, tú lees desde Génesis hasta Malaquías, no hay ninguna mención de esta fiesta de la dedicación. ¿Pero dónde estaba Jesús? Sigamos leyendo. Era invierno. Y Jesús andaba, ¿dónde andaba Jesús? ¿Y qué se estaba haciendo en el templo? Celebrando esta fiesta. Oigan, mis hermanos, si esta fiesta hubiera sido completamente contraria a los principios de la Escritura, sin duda Jesús no estuviera allí. Pero aunque Jesús sabía, mis hermanos, que esta fiesta no era un mandato divino, pues era una fiesta digna de celebrar. Oye, pues reconstruimos el templo, hay que celebrar. No es un mandato bíblico. Jesús pudo haberse ido del templo ese día y decir, no, yo no participo de esta fiesta porque no hay un mandato en la Escritura que nos diga que Jesús ahí estaba entre ellos. Claro, Jesús lo aprovechaba, ¿para qué? Para predicar. Jesús lo aprovechaba para predicar. Creo que, mis hermanos, una vez más, de esto que nuestro Señor hizo, podríamos extraer un principio cristiano, no un mandato, un principio. Hermanos, deberíamos aprovechar estas festividades, ¿para qué? Pues para proclamar a Cristo, para predicar el Evangelio, para anunciar que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó con el propósito de venir a morir por nuestros pecados. Con estos ejemplos, hermanos, número 1, hemos visto el ejemplo de los ángeles y los pastores, Lucas 2 del 8 al 20, hemos visto el ejemplo de los magos, Mateo 2 del 1 al 12, y hemos visto el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Juan 10, 22 y 23. No son mandatos, pero podemos extraer principios cristianos y decir, bueno, si estos personajes bíblicos celebraron la Navidad, pues podemos seguir su ejemplo, podemos seguir su ejemplo. Y aquí, hermanos, entramos a un tema que vamos a considerar, y es la libertad cristiana que tenemos. ¿Has escuchado hablar de la libertad cristiana? ¿Qué es la libertad cristiana? Hay muchas cosas en la Escritura, hermanos, una vez más repito, que no tenemos un mandato que no debemos de hacer. Así que entonces, donde no hay un mandato bíblico, ¿qué tenemos? Libertad cristiana. Entonces yo puedo tomar cualquier asunto y decir, a ver, la Biblia no me ordena que haga o no haga esto, pero a ver, vamos a ver, ¿contradice esto mi fe como cristiano? Y podemos enumerar un montón de cosas, mis hermanos, que la Biblia tal cual no te lo prohíbe. Por ejemplo, no fumar. ¿Hay un mandato en la Biblia de no fumar? Busca, mi hermano, donde dice la Biblia que no fumes. Ah, pero entonces decimos, bueno, pero ¿tengo libertad como cristiano de fumar? Por cierto, mis hermanos, y no lo digo para que nos justifiquemos si es que a alguno le gusta el tabaco o algún tipo de cigarro, pero muchos cristianos en la antigüedad fumaban, pero fueron entendiendo que eso, mis hermanos, pues no glorificaba a Dios, y que al contrario perjudicaba a sus vidas y perjudicaba su sistema, su organismo. ¿Sí, mi hermana? Así es, de ese pasaje que podemos extraer un principio cristiano, no un mandato, pero un principio cristiano. Pero mi cuerpo es el templo de Dios y yo le hago daño haciendo esto. Aquí Corintios nos dice también, todo me es lícito, mas no todo. No todo. Así es. Bien, todo me es lícito, pero no todo me glorifica. Así es. De estos pasajes, hermanos, que no son mandatos específicos de ciertas cosas, pero como cristianos entonces extraemos el principio y decimos, no, pero si esto me va a esclavizar, si esto me va a traer una adicción, entonces no me conviene. La libertad cristiana, hermanos, tiene que ver con todas aquellas prácticas de la vida cotidiana donde la Escritura no nos prohíbe que no lo hagamos. Por ejemplo, mis hermanos, una vez más, hace mucho tiempo, ya hace como 30 años atrás, era pero pecadísimo, o sea, un pecado mortal, ver la televisión. ¿Tú lo recuerdas? Los que crecimos en iglesias más fundamentalistas, no, la televisión era el cajón del diablo. O sea, no ver la televisión. Bueno, ¿dónde dice la Biblia que no veamos televisión? O sea, no hay un mandato tal cual. No, mira, no existía ni la televisión en aquel entonces.
Entonces yo puedo regular mi vida cristiana y decir, bueno, a ver, ok, no hay un mandato que me diga que no deba ver la televisión. ¿O qué te parece ir al cine? Hay un mandato en la escritura que diga, no debes ir al cine. No lo hay. No lo hay, mi hermano. Pero entonces aquí vienen nuestros principios cristianos. Ok, vamos a ver la televisión, vamos a ver una película. ¿Esa película que vamos a ver glorifica a Dios? ¿O blasfema en contra de Dios? Entonces aquí entran nuestros principios cristianos. Entonces esa película no la debo de ver. Pero es una película que habla de principios de familia, procura esa convivencia de familia. Pues ¿qué tenemos que hacer? Ok, pues vamos a verla. Ahí entra, hermanos, nuestra libertad cristiana, y es Dios con su Espíritu Santo quien nos ayuda a poder discernir entre una cosa y la otra. Lo que debemos entender de la libertad cristiana, mis hermanos, y quiero que vayamos a un pasaje, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. De hecho, hermano, te recomiendo, si no lo leemos aquí por el tiempo, ojalá que nos dé tiempo de leer todo el capítulo 14, pero si no lo leemos, te recomiendo que lo leas en tu casa. Romanos capítulo 14. El versículo 14. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Dice la palabra de Dios: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada, ¿qué dice? Es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Este versículo, hermanos, obedece a nuestra libertad cristiana. Este versículo obedece a nuestra libertad cristiana. Es decir, mis hermanos, si la Escritura no nos prohíbe cierta cosa y tu conciencia y en tu corazón no hay algo que te acusa, dice el apóstol Pablo, yo sé que nada es inmundo. Pero si tu corazón te acusa, mi hermano, entonces es inmundo y no debes de hacerlo. Si tú estás practicando algo que tu conciencia te está acusando, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? No hacerlo. Y si mi conciencia no me acusa y no hay un mandato explícito en la Escritura que me lo prohíba, entonces ¿qué debo de hacer? Pues tengo libertad cristiana. En primer lugar, mis hermanos, la libertad cristiana no viola los mandatos de Dios. Es decir, si tú consideras algo que es limpio y no viola los mandamientos de Dios, mi hermano, tienes toda la libertad de hacerlo. Hermano, como por ejemplo comer un pan Así es. ¿Sí? De hecho, ese es el tema en Romanos capítulo 14, que ciertos cristianos pues se sentían mal, el apóstol Pablo los llama débiles en la fe, que se sentían mal, su conciencia les acusaba, pues comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Pues no lo coman. Si tu conciencia te acusa, no lo comas. Pero no juzgues al hermano que lo hace, porque a él tu conciencia no lo acusa. Y no hay un mandato explícito de la Escritura que digas, no comerás pan de muerto. No lo hay. Entonces aquí, hermanos, estamos hablando del tema de la libertad cristiana, nuestra libertad cristiana. La libertad cristiana no viola los mandatos de Dios. La libertad cristiana no viola los mandatos de Dios. Así que, mis hermanos, tenemos libertad en lo que Dios no ha mandado o prohibido. Si Dios no lo ha prohibido, tenemos libertad. Por ejemplo, ahora leamos los versículos 3 y 4 de este mismo capítulo de Romanos 14. Dice el versículo 3 del capítulo 14: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El que come, ¿qué dice? No menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue
al que come. En todo esto no estamos hablando de lo que en donde la Biblia no tiene un mandato explícito y claro que diga no hagas esto, prohibido hacer aquello. Así que mis hermanos, si celebramos la Navidad o no la celebramos, tenemos total libertad. Tenemos total libertad. Ahora, mis hermanos, si decidimos celebrar la Navidad, ya que podemos hacerlo porque tenemos la libertad cristiana de hacerlo, aunque la Biblia no te lo ordena y si quieres no la celebres, mi hermano, porque no hay un mandato en la Escritura que deben celebrar la Navidad, pero tampoco hay una prohibición. Pero si tú decides celebrar la Navidad, mi hermano, no la debemos celebrar como el mundo la celebra. ¿Cómo la celebra el mundo? El mundo la celebra con excesos. Con excesos. ¿Qué existen en estas fiestas, mis hermanos? Hablo de excesos. Mucho alcohol. Así que no debemos celebrar como el mundo la celebra. Debemos celebrar sin excesos, en sobriedad, no en ebriedad. Debemos celebrar, hermanos, sin glotonerías. Sí, porque nos podemos enfocar solo en el alcohol, pero también la Biblia prohíbe la glotonería. Ya estoy lleno, pero venga el postrecito. Ya estoy lleno, pero échale más. Debemos celebrar la Navidad sin excesos, no en glotonerías, tampoco no en codicia, mis hermanos. Si en estas fiestas hay algo que abunda, ¿qué crees que es? La codicia. La codicia. ¿Y sabes en qué sentido? Codicia en ropa. Ay, yo quiero esa ropa. Yo quiero esa ropa. Sí, pero no tienes dinero. Pues no sé cómo, pero yo la consigo. No sé cómo, pero yo la consigo. ¿Eso cómo se llama, mis hermanos? Codicia. Así se celebra el mundo. O sea, estas festividades, el mundo... Cuidado ahí con la lona, mis hermanos, no se les vaya a caer. Estas festividades, el mundo las celebra con excesos en comida, en bebida, en ropa. Pareciera que estas fiestas, mis hermanos, lo que intentan es a ver quién trae la mejor ropa. ¿No crees? Que así la celebra el mundo. Es quien trae la mejor ropa. Si vamos a celebrar la Navidad, hermanos, celebrémosla sin exceso. Eso no quiere decir, mi hermano, que si Dios te ha dado para estrenar una ropita en fin de año y en Navidad, no quiere decir que, no me voy a comprar nada porque no. No, si Dios te ha dado, mi hermano, pues cómprate conforme a lo que Dios te ha dado. Pero si lo hago codiciando, ¿qué es codiciar? Querer tener lo que no puedo tener. Querer tener lo que no puedo tener. Mi hermano, si Dios nos ha provisto para comprarnos algo, pues cómpratelo, mi hermano. Pero si no te ha provisto, no te preocupes. Que esta festividad no se trata de quién trae la mejor vestimenta. No se trata de eso. Si celebramos la Navidad, celebrémosla sin excesos, en sobriedad, sin glotonerías, sin codicia. ¿Qué te parecen los regalos? No, también estas festividades, una de las cosas que abundan es ¿quién da el mejor regalo? No, yo le voy a dar el mejor regalo a mis hijos. Se vienen los Reyes, mis hermanos. ¿Y qué abunda el Día de Reyes? La codicia. Querer dar a tus hijos lo que otros tienen. No, pues si otros lo tienen, yo también lo quiero para mis hijos. No es necesario, mi hermano. No es necesario. Ahora, si Dios te provee y te da, cómpraselos. Pero si no tienes, mi hermano, no te preocupes. No te endeudes, no busques créditos. No, porque le tengo que comprar a mi hijo. ¿Eso cómo se llama? Codicia. Si no lo tienes, mi hermano, no lo codicies. Si lo puedes tener y Dios te provee, pues tienes la libertad de ¿qué? De hacerlo, de comprarle a tus hijos. Pero si no lo tienes, no se trata de esto, estas festividades, no se trata de ropa, no se trata de regalos. Pero también, mis hermanos, celebremos estas festividades sin mentiras,
¿Sabías que una de las festividades donde más mentiras hay es en las festividades de Navidad y de Reyes Magos? O sea, todas las festividades desde el 24 o 25 en adelante, hermanos, abundan las mentiras. Santa Claus, los Reyes Magos. Hermano, los Reyes Magos, no hay niños aquí, qué bueno. También hay. Mi hermano, abundan las mentiras. Debemos celebrar estas fiestas sin excesos, pero sin mentiras. Y es que, mis hermanos, en estas festividades, ¿sabes qué mandamientos de Dios a veces estamos quebrantando? El primero y el noveno. Con estas festividades, hermanos, quebrantamos muchas veces el primer mandamiento y el noveno. Así que si vamos a quebrantar los mandatos de Dios, entonces no celebremos. Pero si vamos a cuidarnos de no quebrantar los mandatos de Dios, podemos celebrar con libertad. ¿Qué dice el primer mandamiento? Con todo tu corazón. Y este mandamiento tiene que ver mucho con el de no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es un ídolo, mi hermano? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios y a Cristo. Un ídolo es aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios y a Cristo. Mi hermano, ¿no acaso los personajes de estas festividades, no acaso a veces ocupan el lugar que le pertenecen a Dios? Mi hermano, con todo el respeto que se merece Papá Noel, que dicen que sí fue un personaje que existió hace mucho tiempo, pero mis hermanos, ¿él puede venir cada año a visitarnos? ¿Es omnipresente como para estar viendo cómo se portan los niños todo el año? O sea, estamos quitando al Dios omnipresente que lo sabe todo, ¿y a quién estamos poniendo? Los magos, mis hermanos. No, es que si no te portas, no te van a traer nada los magos, no te los van a traer. Mi hermano, ¿qué dice el noveno mandamiento? No mentirás. Y nos la pasamos mintiéndole a nuestros hijos acerca de personajes que están quitando a Dios del centro y se están poniendo ellos. No estoy diciendo, mis hermanos, que nos vayamos al extremismo de no tener un Santa Claus como adornito, de no tener a unos Reyes Magos como adorno, pero si ellos están ocupando el lugar que le pertenece a Cristo y a nuestro Dios, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos quebrantando el noveno mandamiento y estamos quebrantando el primer mandamiento. Hermanos, si celebramos la Navidad, celebremos sin excesos, en sobriedad, sin glotonería, sin codicia, pero también celebremos, mis hermanos, sin mentiras, dejando bien claro que ¿recuerdas que dice en la Escritura que todo regalo perfecto desciende del Padre de las luces? ¿De quién nos trae todos los regalos? ¿Quién nos los trae, mi hermano? El Padre. Todo regalo perfecto desciende del Padre. Así que, hijo, estos regalos te los trae nuestro Padre Celestial. Así que agradecele a Dios. Agradece. Y mira, hijo, esto lo hacemos siguiendo el ejemplo de aquellos magos del Oriente que trajeron regalos a Jesús. Y así nosotros también lo hacemos hoy para recordarte que hay un regalo sobre todos los regalos llamado Cristo. Ese es el mejor regalo que puedes recibir. Estos regalos se van a acabar, se te van a romper. Y para el otro año vas a querer otros nuevos. Pero el regalo que nunca se acaba se llama Cristo. Es el regalo que tú deberías de desear, hijo. Hermanos, podemos celebrar sin mentir. Sin mentir. Y haciendo alusión a toda nuestra historia, a nuestra herencia como cristianos, de los magos, ya los vimos como ejemplo, cómo ellos vinieron del Oriente para celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Y aquí la palabra magos, hermanos, entendamos que no es como los que entendemos hoy en día, magos que hacen magia, que hacen aparecer y desaparecer cosas. Más bien eran sabios. En la antigüedad a los magos eran sabios, gente sabia, gente que se dedicaba a estudiar. Eran los sabios del Oriente.
Así que mi hermano, tú y yo tenemos la libertad cristiana para celebrar o no celebrar la Navidad. Cada quien, mi hermano, debe estar convencido en su corazón de lo que está haciendo con respecto a cosas que la Biblia no te prohíbe, pero que tampoco te ordena. Así que, y si decidimos celebrar, hagámoslo sin excesos y hagámoslo sin mentiras. Y finalmente, mis hermanos, concluyendo, debemos de hacerlo todo. ¿Se acuerdan del pasaje con el que comenzamos? Todo para la gloria de Dios. Vayamos primero de Corintios antes de que la luna se nos caiga, porque está a punto de caerse. Primera de Corintios, rápidamente, mis hermanos. Si no, ahorita nos van a caer los santos reyes antes. Primera de Corintios, rápidamente, capítulo 10, versículo 31. Dice, si pues, perdón, 10:31, ok. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mi hermano, en conclusión, te leo este mismo pasaje en la Nueva Versión al Día. Dice la Biblia, la versión al día, dice, en conclusión, de hecho así dice, en conclusión, uno debe de glorificar a Dios en todo lo que hace, hasta en lo que comemos y bebemos. Mi hermano, si hemos de celebrar la Navidad, hagámoslo para glorificar a Dios. Y no para glorificarnos a nosotros mismos, mis hermanos, ni para ser tú el centro de la festividad, ni para hacer ni a tu familia ni a tus hijos el centro de estas festividades, que nuestro centro sea Cristo y su gloria. Así que sea que comamos o bebamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Hagamos una oración, te recomiendo no cierres los ojos por si se cae la lona, pero hagamos una oración, mi hermano. Señor, te agradecemos, Padre, por esta tarde.